minutos en este 28 de diciembre, ya contando las horas para finalizar este 2022. Y claro, quienes no ha ido muy bien el año, pues quieren que se acabe rápido para empezar otro, con mejor fortuna quizás, pero creo que ese no es el caso de la ISPOL, ya que estamos aquí con el coronel Renato González, director de la ISPOL, y acaban de recuperar la titularidad de 291 millones de dólares. Así que, coronel, bienvenido a Camino a Casa en Única 94.5. Buenas tardes, Rommel, buenas tardes, Daniel, y a todos quienes nos escuchan. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Perfecto, listo. Ya no voy a repetirlo, pero es una buena noticia haber recuperado. ¿Cómo llegaron a esta recuperación de 291 millones de dólares? Yo coincido con la parte de su introducción que manifiesta que para el ISPOL, dentro de todas las peripecias que vivió, ha sido un año productivo. La historia es la siguiente. Esto nace en diciembre del 2015, cuando el 30 de diciembre de ese año empieza el ISPOL a perder la titularidad de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna que los tenía custodiados de manera lógica en el DCB del Banco Central del Ecuador. Esto concluyó el 8 de enero del 2016, cuando perdimos la titularidad, porque Citadel, Casa de Valores del señor Javier Neyren Salazar, ahora en liquidación, creó dos cuentas, una a nombre del ISPOL y una a nombre de Nafscunco, que es una filial del Citibank. Entonces, en los días anteriores, ¿qué es lo que pasó? De la cuenta tradicional del ISPOL, donde tenía estos recursos, se los pasaron a esta nueva cuenta abierta el día anterior, el 7 de enero, y el 8 de enero se dio una mal llamada operación cruzada, por la cual el ISPOL entregó los 327.3 millones de dólares, pero no recibió nada. Y luego estos recursos pasaron inclusive a una cuenta donde permanecieron todos estos años, que es bajo el control de Picaval, todo esto en el Banco Central. Este registro del 8 de enero del 2016, cuando el ISPOL pierde la titularidad, qué bueno que estén sentados, el Banco Central lo registró de manera manual. Algo inconcebible, impresentable, ni en el barrio de la esquina usted encuentra eso. O sea, un registro de 327 millones realizado de manera manual. Esa es la historia como comenzó. Espéreme, le voy a escribir con linda letra cuántos millones son. Imagínense. Y lo pasaron. Y lo pasaron, y nadie, ningún organismo de control, ni la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ni el propio Banco Central, ni el Ministerio de Economía y Finanzas, que un día le pagaba al ISPOL y luego le empezó a pagar a Nafscunco, nadie se dieron por ofendidos, porque esto estaba claramente coludido. Pasaron los años, se han cobrado casi 195 millones de dólares por parte de Nafscunco, que es filial del Citibank, y que es nuestro siguiente recurso a recuperar, dicho sea de paso. Y bueno, llegamos al problema cuando ya estalló el escándalo. Es por eso que el año anterior, en julio del 2021, el ISPOL solicitó la implantación de una medida cautelar de retención de esos recursos, que además el tiempo nos ha dado la razón, porque evitó la pérdida de 28.65 millones de dólares en intereses que se han pagado desde julio del 2021 a la fecha. Ya lograda esa retención, contratado inclusive el consorcio jurídico de Gonzalo Córdoba y Asociados, empezamos a buscar los caminos extrajudiciales, judiciales y administrativos que nos permitan recuperar ágilmente. Y se encontró el recurso del artículo 10, numeral 2 de la Ley de Mercado de Valores, que habla de la aplicación de medidas de saneamiento y corrección. Por eso es que en julio de este año presentamos un largo escrito a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros solicitando que se le disponga al Banco Central esa aplicación. Se realizaron las consultas respectivas a la Procuraduría General del Estado, entonces a cargo del doctor Íñigo Salvador, y se determinó por parte de este organismo institucional público de que la aplicación de medidas sancionatorias que ya habían acontecido anteriormente entre la Super de Compañías con el Banco Central no se contraponían con estas medidas de saneamiento y corrección. Le dan la disposición al Banco Central el 24 de octubre de este año, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la titularidad del ingeniero Marco López, y el Banco Central entra en una divergencia de que, teniendo que cumplir una medida administrativa dispuesta por este organismo de control, también tenía una medida judicial, pero que ambas eran solicitadas por el ISPOL. Pero ante esta duda, le consultan a la Procuraduría General del Estado, ya en dirección del doctor Juan Carlos Larrea, y la Procuraduría con justa razón le contesta y le dice, mire, si las dos medidas no se contraponen, ejecute las dos, tanto la administrativa como la judicial. Claro. Y así aconteció el 24 de noviembre del 2022, cuando ya recuperamos la titularidad. ¿Por qué? Porque salieron esos recursos de la cuenta que estaba a nombre de Nafscunco y se las devolvieron a sus legítimos propietarios, que era el ISPOL, pero no teníamos la disponibilidad. Eso el día de ayer, en virtud de una solicitud presentada por el ISPOL y también secundada por la Fiscalía General del Estado, quien ratificó que teníamos la razón, fue absuelto por la jueza Yanela Norix y dispuso que se levante estas medidas cautelares y por lo tanto ya se concreta ahora sí la
titularidad y la disponibilidad de estos 291 millones de dólares. Coronel, estamos conversando con el coronel Renato González, director del ISPOL. Al escucharlo, usted ya es un experto le digo yo, en legalidad societaria, por una parte, ya la ley tal, claro, la manejo al derecho, pero claro, uno se admira de todo esto, coronel. ¿Cómo pudo darse, no? O sea, yo digo, ¿cómo pudo darse unas situaciones en este aspecto con la ISPOL y cientos de millones, 950 millones de dólares? Claro, han recuperado una parte, hay mucho trecho todavía para recuperar. Lo más doloroso, Rommel, y gracias por sus palabras, pero la verdad que a mí me ha costado esto aprender a la mala, ¿no? Y eran temas que nosotros no estamos preparados para ello. De hecho, cuando llegué yo el 11 de agosto del 2020, todos estos temas ni siquiera los había conocido, pero he cumplido la misión que se me encomendó en su momento y por eso ahora tenemos el conocimiento básico, pero que nos permite ya defendernos. ¿Sabe qué es lo ha sido lo más duro, Rommel? Créame, de verdad. El encontrar que en esta trama de corrupción participaron nuestros propios compañeros, superiores, a los cuales nosotros admirábamos, a gente que le teníamos con el concepto muy alto, como instructores, como brigadieres mayores, como primera antigüedad. Es más, que nos vendieron la pomada porque a nosotros nos tenían convencidos que eran las personas más cultas en seguridad social policial. Es más, sin ellos se caía el ISPOL. Y cuando uno se da cuenta que esto se trató de efialtes policiales, o sea, de traidores. Claro. Porque, mire, bastaba que una persona no estaba coludido con esto, que no se daba. Por ejemplo, si el director general del ISPOL no movía los recursos, no se daba. Punto. Si el director de riesgos, John Luzuriaga, que ahora ya está sentenciado en Estados Unidos, no daba visto 5 años, ¿no? No se daba. Así es, a 5 años de prisión y a 3 años de libertad supervisada. Pero además ya reconocieron que recibieron sobornos de Jorge Cherres, Álvarez Villamar, que era el gerente de operaciones, por 2.6 millones, del gerente de operaciones del DC Vale, y John Luzuriaga, que es el director de riesgos del ISPOL, por 1.4 millones. Y eso solo es lo que reconocen que recibieron. ¿Cuánto dinero más tienen? Porque, mira, qué sencillo, la razón no pide fuerza. Una hora de abogados en el exterior le cobran $1,300. Si les confiscaron todos estos dineros mal habidos, la pregunta es, Álvarez y Luzuriaga, ¿de dónde están pagando los abogados? Hay dos opciones, o tienen más dinero oculto o hay un financista de por medio. Así de sencillo. Pero toda esta trama que le acabo de narrar, con la participación directa y con la veña de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con la laxitud de Superintendencia de Bancos que controla las inversiones del ISPOL, del Ministerio de Economía y Finanzas, del propio Banco Central, en su momento del Ministerio Interior, pero sobre todo del propio ISPOL. Esto es claramente lo que hemos defendido, una estela de crimen organizado político, económico, transnacional. ¿Cuál es el juramento que hacen todos los policías? ¿Defender? Oiga, nosotros ofrecemos ofrendar la vida si fuera necesario, pero en cumplimiento de las leyes de la República y de la integridad de los ecuatorianos. ¿Y usted cree que personas que vistieron este mismo uniforme se hayan prestado para despojarle de 950 millones de dólares a 80,000 humildes familias del Ecuador? ¿No cree que a mí me dolió? Yo cuando ya entendí esto, créame que me quedé absorto un 11 de septiembre del 2020, cuando lo logré entender, me quedé decepcionado, me quedé Esas personas deberían recibir, aparte de un castigo, me refiero en el ámbito jurídico, no sé, en el ámbito policial, ¿hay alguna medida? No sé, la baja de una manera deshonrosa, no lo sé. Lastimosamente en su momento un director general ya estaba en servicio pasivo, me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros, y el otro, David Proaño Silva, fue sometido a un sumario administrativo que terminó con su desvinculación, pero hasta eso llega a nuestra normativa interna. Pero más allá de eso, o sea, imagínense que hasta involucraron a las hijas, pues, o sea, una hija que recibió el pago de una maestría de $114,000 por Jorge Cherres, que dicho sea de paso, fue la única maestría que pagó Cherres, o sea, ni siquiera para disimularlo, ¿no? Entonces yo digo, cuando uno pierde los límites de involucrar inclusive a la propia familia en estas trafacías, ya se convierte en un psicópata. O sea, ya es un cínico. Ya no tiene conciencia de la realidad, sino que él se cree más inteligente que todos, son capaces de jurar que nos engañan a los demás y que el resto de personas somos una tarea de inútiles y de tontos. Ahora, hay que agradecer en algo, coronel, la colaboración de los americanos, ¿no? Fundamental, y dentro de eso el embajador Michael Fitzpatrick. Mire, hubo una reunión en la cual la entonces ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, se dio cuenta de que esto era algo muy grave y que a la interna habían fuerzas políticas y económicas involucradas que iban a lograr lo que hasta el momento han conseguido, que los procesos judiciales en el Ecuador se dilaten. Y se requirió el concurso del embajador norteamericano para que nos ayuden en las investigaciones.
Ahí usted ve el resultado. En Estados Unidos ya tienen 2 sentenciados y son 2 autores confesos. Pero no solo eso, hay muchos recursos que hay que ir a recuperar en Estados Unidos. Hay 125 millones de dólares confiscados en el Safra Bank. El Citibank de Nueva York también. Aprovecho para hacer un llamado a Mr. Scott Pollard, que es el principal de allá, que él tendrá que responder por lo que hicieron sus subalternos. Me refiero a Justin Carroll y a Georgina Novelli. Tendría que venir a negociar. ¿Sabe por qué? Esto es como el lema de la República de Chile. Allá dicen por la razón o la fuerza. Nosotros aplicamos lo mismo. Por la razón, vengan a una mesa de negociación, sentémonos en Carondelet, hablemos transparentemente. Mire que el Citibank también ha administrado bonos de deuda externa ecuatoriana. Es decir, son temas que a los 3 nos pueden parecer extraños, pero para ellos no. Y participaron claramente en esta trama. Entonces, con el Citibank Nueva York tenemos que decirle, en primer lugar, liquidemos esos 195 millones de dólares que recibieron años atrás de la mal llamada Operación Swap. Y segundo, ¿cuánto va a ser la indemnización? Porque yo tengo a mi conglomerado policial con sufrimiento, con depresión, con la incertidumbre de saber si recuperamos o no recuperamos, claro. Y eso tiene un costo. Esa, a mi modo de ver, es la decisión más inteligente. Vengan, conversemos y negociar. Eso es por la razón. Por la fuerza nos vamos por las cortes. Nos vamos a Estados Unidos, presentamos la demanda. Jurisprudencia. Además, ellos ya tienen una sanción de 400 millones de dólares en octubre del 2020 por la Reserva Federal Norteamericana, por controles lapsos. El año anterior llegaron a un acuerdo por 92 millones de dólares en México con Banamex por situación similar. Y en el 2020 también tuvieron una sanción de 400 millones de dólares en España por tema referido a lo mismo. Entonces, no son ningunos angelitos. En buen inglés, dear Mr. Scott Pollard, come on here, please. To negotiate. Ahora, yo le iba a decir, con todo este conocimiento, la embajada tiene puertas abiertas y claro, una cosa es la justicia ecuatoriana y otra cosa es la justicia americana. Entonces, claro, si hay de por medio autores confesos, cantidades, se sabe dónde está el dinero, coronel, en ese ámbito, ¿usted sí cree que hay una alta posibilidad de seguir recuperando la plata? Altísima. Mire, los primeros meses de nuestra gestión, esto es anecdótico, los que nos debían no nos prestaban atención, porque pensaron que estaban en la capacidad de que la Dirección General esté unos pocos meses, no solo eso, de prescindir de la nueva administración que se hacía cargo del ISPOL. La ventaja es que ha existido coherencia en mi cúpula policial. Han pasado 3 comandos generales y nos han mantenido, no a la persona Renato González, sino al equipo que viene atrás. Yo solamente soy el visible, ¿no? Pero ¿cómo no le van a mantener si usted ha hecho un discurso al estilo que está dando ahorita? Dice, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto? Y aprender toditas las cosas y familiarizarse con toda esta trama que ni para usted ha de haber sido fácil. No era fácil para mí, Rommel, pero créame una cosa, en la policía hay gente mucho más preparada y más inteligente que yo. Hay personas que ya tienen PhDs, que tienen masterado, así que eso a mí no me preocupa, ¿sí? Lo que voy es, lo anecdótico es que a un principio las empresas que nos debían no nos prestaban atención, porque pensaban que era cuestión de unos pocos meses y suficiente. Cuando han pasado los meses, cuando han visto que hay constancia, pero sobre todo algo que es fundamental, el apoyo político, ¿sí? Siempre. Usted vio quién sacó el comunicado ayer. La Secretaría General de Comunicación y lo retuitó el señor presidente de la República, pero con justo derecho, porque nosotros hemos participado de varias reuniones convocadas por el señor presidente, quien nos ha dicho el tema ISPOL es de agenda presidencial. La semana antepasada en Guayaquil, en la gobernación del Guayas, nos convocó a una reunión donde estuvo presente el señor ministro del Interior, el ingeniero Juan Zapata, mi comandante general, el general Fausto Salinas, los 2 consorcios jurídicos, tanto los que nos atienden los temas nacionales como los internacionales, y nos dijo el presidente, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? Y le platicamos nosotros de este tema de Citibank, y dijo, si requieren la participación de la embajadora Ivonne Baki, délo por hecho. Y en el tema nacional, que es de Coagrán, donde hay un acreedor que es Banco del Austro, que se está queriendo pasar de vivo, ¿a qué me refiero? Mire, en el tema Banco del Austro es un puerto privado que más o menos vale entre 25 y 30 millones de dólares. Tenemos casi 60 acreedores, deudas por 80 millones de dólares. El mayor acreedor es el ISPOL con 25 millones de dólares. Otro de los acreedores es Banco del Austro. Pero hay un grupo de acreedores que ya quieren capitalizar, ponerle a trabajar al puerto y nos han solicitado a los acreedores grandes que firmemos un plan de pago de largo plazo. ¿Que nos parece razonable o no? Bueno, en el intermedio aparece Banco del Austro con lo que yo llamo una escritura con sumas irregulares. ¿A qué me refiero? Había un fideicomiso de administración, que si un fideicomiso cumple su propósito tiene que ser liquidado. Pero sorpresivamente ese fideicomiso de administración lo cambian a un fideicomiso de garantía y ahí entra la figura del Banco del Austro y firman una hipoteca cuya escritura fue suscrita 2 días después de que Gad Goldstein abandonó el país.
¿Cómo nos va a explicar ese notario de Guayaquil? Bueno, en Guayaquil usted sabe que pasa de todo, ¿no? Pero ¿cómo nos va a explicar ese notario de Guayaquil que Gal Goldstein firma una escritura 2 días después en el Ecuador cuando estaba hace 2 días en Estados Unidos? Por darle una irregularidad. Y la otra es, ¿cómo me van a explicar a mí que lograron transformar un fideicomiso de administración donde no aparecía Banco Laustro en un fideicomiso de garantía? Entonces, son temas que yo claramente les digo a los ejecutivos de Banco Laustro que nos reunimos en enero de este año y que yo les invito para que en enero del 2023 igual me visiten. Vean, ese tipo de zapadas con el ISPOL se acabó. Al ISPOL le pagan porque le pagan. No se van a quedar ustedes por una deuda de 14 millones de dólares con una planta, con un puerto que vale 25 millones de dólares y el resto de acreedores, donde está el BIES, el Fondo de Garantía del Magisterio, el ISPOL viéndonos la cara. Eso no es justo, así de sencillo. Hay que esperar a ver cómo le va en este 2023, coronel, en ese objetivo que ustedes tienen de seguir. ¿Usted tiene alguna duda, Rommel? No, yo veo cómo está actuando usted y por eso le digo que le vaya bien. Vea, el 2023 estamos convencidos que será un año más productivo todavía para el ISPOL, porque si el 2022 hemos recuperado 331 millones de dólares, cuando la gente nos decía, esos agoreros del fracaso, nos decían que no íbamos a recuperar nada, que nos demos por vencido, que las estadísticas internacionales hablaban de que a la corrupción solo se le recupera entre el 10 y el 15%. Bueno, aquí en Ecuador hemos roto un hito histórico, por eso lo dijo el presidente. Hemos recuperado desde ya el 40% de lo que nos atracaron, pero no nos damos por satisfechos, vamos por todo. Pero el 2022 logramos recuperar esos 331 millones y los hemos dado en créditos a nuestros asegurados, 330 millones entregados en préstamos. Así que el 2023 yo estoy convencido que este equipo que está encajado muy, pero muy sincronizadamente en el ISPOL, la parte jurídica, administrativa, y nuevamente reitero, el apoyo político, porque sin factor político, ahí sí es complicado. Y que no haya corrupción en la cúpula policial. Claro, pero es que esto no puede repetirse. ¿Qué estamos haciendo para que no se repita? En primer lugar, salió el director general de la Comisión de Inversiones y lo queremos sacar también del Comité de Administración Integral de Riesgos. Estamos implementando 2 normas ISO fundamentales, la 37001 antisoborno y la 37301 de cumplimiento, que no la tiene ninguna institución pública ni privada del país. En abril, Dios mediante, implementaremos estas 2 normas y seremos los segundos en Latinoamérica con la de cumplimiento y los primeros en el país. Y además estamos creando la unidad de cumplimiento y en enero también tendremos que crear el comité de auditoría, es decir, procuraremos que el riesgo disminuya. Siempre lastimosamente tendremos que confiar en las personas y no nos puede volver a pasar, no nos puede volver a suceder. Es más, yo les digo a nuestros asegurados, desconfíen hasta de Renato González, yo no tengo problema, pregunten lo que tengan que preguntar, vengan y pidan información, pero acostúmbrense a que los ojos estén sobre el ISPOL. Perfecto, listo. Palabras del coronel Renato González, director del ISPOL, y el tema, la recuperación del dinero para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Gracias por haber participado en Camino a Casa, coronel. Gracias, Rommel, gracias, Daniel, un feliz camino a casa y un venturoso 2023 a todos los ecuatorianos. Ahí está. Ojalá sin paros. 17 horas, 57 minutos. Muchas gracias, mis estimados.